inútiles! ¡Hoy es un gran día para morir! El Capitán Héctor Barbosa es un personaje principal de la franquicia Piratas del Caribe y apareció por primera vez como el antagonista principal de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra. Barbosa, un señor pirata inteligente pero despiadado, sirvió una vez como primer oficial de Jack Sparrow a bordo del Perla Negra, solo para usurpar la posición de Sparrow como capitán y tomar el control del bergantín y su tripulación. Barbosa normalmente estaba acompañado por su malhumorado mono mascota, Jack, un tributo burlón al capitán caído en desgracia. Después de liderar el motín contra Jack, el capitán Barbosa y su tripulación cayeron bajo el tesoro maldito y pasaron 10 años levantando la maldición, lo que llevó a su muerte a manos de Sparrow. Resucitado por la mística tía Dalma, Barbosa convocó a la corte de los hermanos para luchar contra Lord Cutler Beckett y el legendario marinero Davy Jones. Más tarde, Héctor perdió la pierna y la perla negra. Barbosa, que ahora sirve como corsario y comanda el HMS Providence, afirma que le debe lealtad al rey Jorge II, pero después de una incómoda alianza con Jack Sparrow, Barbosa revela que es la venganza contra Barba Negra y no el valor lo que empuja al capitán de la marina hacia la fuente. Durante la búsqueda del tridente de Poseidón, Héctor Barbosa se sacrificó para salvar a su hija, Karina Smith, del capitán Salazar. ¿Por qué es un villano? Porque Jack Sparrow y el capitán Barbosa son rivales. Barbosa es el rey de los piratas. Encontró el One Piece. En este video te contaré su historia. Recuerden que pueden votar en la caja de comentarios sobre qué villano será el próximo video de historias de villanos. Para que suba un nuevo video, este y los demás que siguen deben superar las 100 visitas o likes. Para eso os recuerdo que si os gusta el contenido de historias de villanos no olvides darle like, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Héctor Barbosa, un feroz pirata de los 7 mares, fue una vez primer oficial y enemigo mortal y némesis del capitán Jack Sparrow, se amotinó y robó su barco, el Perla Negra, y ocasionalmente entró en alianzas incómodas con su rival. Héctor Barbosa, un vil pirata que regresó de entre los muertos, es el último superviviente. Tras el motín contra Jack Sparrow, Barbosa y su tripulación cayeron bajo una maldición. 10 años más tarde, cuando finalmente se levantó la maldición, Héctor recibe un disparo en el corazón y Jack Sparrow lo mata. Aproximadamente un año después, tía Dalma resucitó a Héctor Barbosa. Ahora en deuda con el místico, Barbosa tuvo que pagar esa deuda reuniendo a los 9 señores piratas y convencerlos de que liberaran a la diosa Calipso. Habiendo sobrevivido a un ataque, Barbosa perdió su pierna y el Perla Negra. Barbosa pronto sirvió como corsario y comandó el HMS Providence bajo la Unión Jack, afirmando que debía su lealtad al rey Jorge II. Pero fue la venganza más que el valor lo que empujó a Barbosa hacia la fuente de la juventud, un encuentro con Jack Sparrow, Barba Negra y el destino. Gran parte de la vida de Héctor Barbosa antes de la piratería ha sido revelada por su actor, Geoffrey Rush. En entrevistas su madre era irlandesa y su padre lo menospreciaba continuamente. Creció en la pobreza extrema y se hizo a la mar a la edad de 13 años. Una vez fue un marinero honesto, pero se corrompió al darse cuenta de que podía ganar mucho más rápidamente si rompía las reglas, llegando incluso a asesinar. En un momento desconocido del pasado, también se convirtió en el señor pirata del mar Caspio. La maldición de la Perla Negra. Mientras buscaba el tesoro de Cortés, Barbosa originalmente navegó como primer oficial a bordo del Perla Negra bajo el mando del capitán Jack Sparrow. Después de conseguir que Jack orientara el tesoro, Barbosa se amotinó contra Jack y lo abandonó en una isla, con solo una pistola de un solo disparo, y lo dejó morir. La tripulación de Barbosa encontró el tesoro en la Isla de Muerta, una isla que no se puede encontrar excepto aquellos que saben dónde está. Barbosa y su tripulación encontraron el tesoro, pero entraron en conflicto con una maldición impuesta sobre las 882 piezas de oro. La maldición ha condenado a Barbosa y su tripulación a vivir para siempre como no muertos, y la luz de la luna los transforma inquietantemente en esqueletos vivientes. La maldición que llevan solo puede romperse si el tesoro saqueado se restaura en su totalidad y se paga una deuda de sangre.
10 años después de la búsqueda de Barbosa, su tripulación todavía necesitaba la sangre y la pieza de oro de su ex compañero Václav Turner. En el pasado, Turner era culpable del motín contra Jackie, creyendo que la tripulación merecía permanecer maldita, le envió su pieza a su hijo. Barbosa ató a Václav a un camión y lo arrojó por la borda. Durante años, Barbosa buscó la última moneda, hasta que el oro llamó a los piratas malditos. Atraído por el medallón, Barbosa navegó en el Perla Negra hasta Port Royal y asedió la ciudad esa noche. Mientras Barbosa espera a bordo del Pearl, su tripulación captura a Elizabeth Swann, quien invocó el derecho de parlamento. Ella negocia para que los piratas dejen de atacar Port Royal a cambio del medallón y, creyendo que su nombre real revelará su importancia como rehén, se presenta con el apellido Turner. Creyendo que Elizabeth es la hija de Václav y por lo tanto, el medio para levantar la maldición de los piratas, Barbosa acepta detener el ataque, pero explota una laguna en su acuerdo, manteniendo cautiva a la señorita Turner a bordo del Perla Negra. Mientras el Perla Negra navegaba rumbo a la isla de Muerta, Barbosa cena con Elizabeth en la cabina del capitán. Él revela su apremiante necesidad tanto por ella como por el medallón, y también muestra el estado maldito de su tripulación. Al llegar a la isla de Muerta, Barbosa realizó un ritual donde el medallón de Isabel es ungido con su sangre y dejó caer el medallón en el cofre. Pero el ritual falla y la maldición todavía cae sobre la tripulación de Barbosa. Will Turner, ayudado por Jack Sparrow, que aún vive aunque lo noqueó, rescata a Elizabeth y escapa con el medallón al interceptor, dejando a Jack atrás a merced de Barbosa. A bordo del Perla Negra, Jack intercambia con Barbosa hasta que el Perla alcanza al interceptor, en el que Barbosa envía a Jack al bergantín. Comenzó una batalla entre los dos barcos, que termina con la tripulación de Barbosa hundiendo el interceptor y manteniendo a la tripulación prisionera. Will revela que es el hijo de Václav y exige que Elizabeth y la tripulación sean liberados, o se pegará un tiro, frustrando el plan de Barbosa de levantar la maldición. Barbosa está de acuerdo, pero aplica otra laguna jurídica, abandonando a Elizabeth y Jack en la misma isla de la que Jack había sido nombrado gobernador 10 años antes. A toda prisa, Barbosa regresó a la isla de Muerta, donde Will será asesinado para que la tripulación de Barbosa levante su maldición. Justo antes de que Barbosa esté a punto de matar a Will, Jack Sparrow hace un regreso milagroso e inesperado, para asombro de Barbosa, pero aún así continúa matando a Will. Sin embargo, Jack le revela a Barbosa que ha llevado al HMS Dauntless a la isla y que la tripulación del barco estaba esperando a la tripulación de Barbosa. Luego, Jack convence a Barbosa de retrasar la ruptura de la maldición y dejar que su tripulación ataque al Dauntless en lanchas. Después de que todos los británicos mueran, el comodoro Barbosa puede quedarse con el Dauntless y dejar a Jack con el Perla Negra. Barbosa está de acuerdo y sorprende a Jack cuando ordena a su tripulación de no muertos que se infiltren en el Dauntless desde el agua, diciéndoles den un paseo. Mientras los piratas luchan contra los británicos, Barbosa dice que pensaba que Jack era un hombre difícil de predecir. Pero Jack revela su engaño y libera a Will, quien lucha contra los hombres de Barbosa, mientras el propio Jack lucha contra Barbosa. En su duelo, Barbosa apuñala a Jack, aparentemente muerto, pero Jack revela que tiene un trozo de oro maldito y ahora es inmortal como los otros piratas. Los dos inmortales continuaron luchando hasta que Barbosa intenta matar a Elizabeth, en lo que Jack le dispara fatalmente a Barbosa con la pistola. Después de que Will deja caer las dos últimas monedas, manchadas con su sangre y la de Jack, en el cofre, la maldición se levanta. Humano una vez más, Barbosa sangra por la herida de bala alojada en su corazón. Barbosa dice siento frío antes de caer al suelo y morir. En una escena post-créditos, el cuerpo de Barbosa todavía yacía en la isla de Muerta cuando su mono mascota, Jack, roba una moneda de oro del cofre de piedra, maldiciéndose así una vez más. El cofre de la muerte. El capitán Barbosa resucitó con Jack en la choza de tía Dalma. Aproximadamente un año después de su muerte, Barbosa resucita durante la segunda película, aunque no aparece hasta la escena final. Durante la escena en la choza de tía Dalma, cuando el mono Jack fue liberado, el mono corrió hacia la trastienda, donde solo se ven dos botas, en alusión a la resurrección de Barbosa.
Jack Sparrow también sostiene brevemente el sombrero de plumas de Barbosa. Después de que Jack Sparrow fue arrastrado a las profundidades por el Kraken, tía Dalma le dice a su tripulación que necesitarán un capitán que conozca las aguas del fin del mundo, que se revela como Barbosa, quien entra y dice entonces dime, ¿qué ha sido de mi barco? Luego muerde una manzana mientras su mono mascota no muerto se sienta sobre su hombro. En el fin del mundo. En ese momento, Lord Cutler Beckett tiene el control del holandés errante y de su malévolo y vengativo capitán, Davy Jones. Para permanecer unidos, los señores piratas de la corte de los hermanos deben reunirse en Shipwreck Cove, su única esperanza para derrotar a Beckett, que ahora se ha apoderado de los mares. En una alianza inestable, el recién resucitado Barbosa lidera una búsqueda desesperada para reunir la corte de los hermanos debido a un acuerdo que hizo con tía Dalma, también conocida como la diosa del mar Calipso encarcelada en forma humana. A cambio de su resurrección, Barbosa tuvo que convocar una reunión para que los hermanos liberaran a Calipso y la convenciera de que acudiera en su ayuda. Pero a uno de los Pirate Lords le falta el capitán Jack Sparrow, que ahora está atrapado en el casillero de Davy Jones. Para rescatar a Jack, Barbosa une fuerzas con Will Turner, Elizabeth Swann y la tripulación del Perla Negra, quienes primero deben viajar a Singapur y enfrentarse al pirata chino Sao Feng para obtener cartas de navegación que los llevarán al fin del mundo. Durante una reunión con Feng, Barbosa revela que están planeando recuperar a Jack Sparrow, a quien Feng le guarda rencor. Después de que la East India Trading Company ataca su casa de baños, Feng es persuadido para que les dé los mapas y un barco, el Aipen, aunque solo después de hacer un trato con Will. Con las cartas, Barbosa y la tripulación navegan en el Aipen hasta el fin del mundo, una enorme cascada, y finalmente llegan al casillero de Davy Jones. Allí encuentran a Jack Sparrow y el Perla Negra, aunque inicialmente cree que la tripulación de Barbosa son alucinaciones. Después de una breve reunión, Jack no tuvo más remedio que unirse a una alianza cada vez más inestable con Barbosa, quien tenía los gráficos que podrían guiarlos y reunirse con la corte de los hermanos. Una vez a bordo del Perla Negra, Barbosa y Jack discutían continuamente sobre quién es el capitán. Mientras buscaba una ruta de escape, Barbosa estaba entre la tripulación que vio al fallecido Eaterby Swan, para gran tristeza de Elizabeth, y descubrió que quien apuñale el corazón de Davy Jones se volverá inmortal. Más tarde, Barbosa vio a Jack Sparrow resolver los acertijos en los gráficos amanecer, destello verde y arriba está abajo que indican que deben volcar el Perla Negra para escapar del casillero. Al atardecer, el barco regresa al mundo de los vivos. Después de regresar al mundo de los vivos, la tripulación va a una isla y se detiene para reabastecerse de suministros. Desconfiados el uno del otro, ambos capitanes desembarcan con un grupo de desembarco, dejando a Will temporalmente al mando. Mientras están en tierra, Barbosa y Jack encuentran al Kraken muerto arrastrado a la orilla de una isla. Mientras buscaba agua dulce, el Perla Negra es emboscado por Sao Feng. Will Turner hizo un trato con los piratas chinos, que consistía en que el capitán Turner tuviera la perla para liberar a su padre, aunque Feng más tarde traicionó a Will. Mientras Jack Sparrow es escoltado al buque insignia de Cutler Beckett, el Endeavour, Barbosa negocia un trato con Sao Feng, lo que implica que los hermanos tienen a Calipso de su lado. Creyendo que Elizabeth es Calipso, Feng exige que se la cambien por la perla, lo que Barbosa aprueba. Elizabeth, furiosa por el engaño de Will, acepta ir con Feng para proteger a la tripulación. El Perla Negra ataca al Endeavour, lo que le permite a Jack escapar milagrosamente, para gran envidia de Barbosa, antes de enviar a Will al calabozo. Barbosa y Jack ahora navegaron hacia Shipwreck Cove. Cuando el Perla Negra llegó a la costa de Shipwreck Island, Barbosa estaba conversando con tía Dalma sobre su trato. La mística demostró sus habilidades corrompiendo brevemente la mano derecha de Barbosa, advirtiéndole sobre su destino si le fallaba. Barbosa, a su vez, le recordó que ella era quien lo necesitaba. Ella resucitó a Barbosa para que pudiera ayudar a recuperar a Jack Sparrow del casillero de Davy Jones y convocar una reunión de la corte de los hermanos, ya que solo los 9 señores de los piratas tenían el poder de liberar a Calipso de sus huesos.
Luego, Barbosa ordenó a Pintel y Ragetti que encerraran a tía Dalma en el bergantín, asegurándose de que no pudiera escapar antes de la reunión de los hermanos, mientras que el propio Barbosa permaneció en cubierta, mirando su mano derecha. Una vez que se reunió la corte de los hermanos, Barbosa hizo que Ragetti recolectara todas las piezas de 8 que pudo obtener de los piratelords, excepto las piezas propiedad de Elizabeth Swann, quien se convirtió en lord debido a la muerte de Sao Fen y Jack Sparrow. Con Beckett y el holandés errante en camino, Elizabeth dijo que deberían luchar, pero los señores de los piratas pensaron que podían permanecer escondidos ya que la isla era una fortaleza. Barbosa propuso liberar a Calipso, pero los otros señores siguen oponiéndose, sin embargo, por temor al poder y las represalias de la diosa del mar. Los lores continúan discutiendo sobre esconderse y liberar a Calipso hasta que Jack estuvo de acuerdo con Elizabeth al decir que debían luchar. Pero Barbosa dijo que solo el rey pirata puede declarar la guerra, y llamó al capitán Teague, guardián del código, para confirmarlo. Para disgusto de Barbosa, Jack pide una votación, los primeros 8 lores votan por sí mismos y Jack rompe el punto muerto votando por Elizabeth. Mientras los piratas se preparaban para la batalla, llegó la armada de Beckett y los dos bandos parlamentaron. Para consternación de Barbosa, Elizabeth acordó entregarle Jack Sparrow a Davy Jones y Will Turner se va con ella. En aguas misteriosas. Varios años más tarde, Héctor Barbosa se convirtió en corsario en la corte del rey Jorge II. Antes de esto, Barbosa perdió el Perla Negra después de un ataque de Barba Negra. Mientras se reunía con el rey, a Jack Sparrow le ofrecieron guiar una expedición a la Fuente de la Juventud antes de que los españoles la localizaran. Al frente de la expedición está el antiguo enemigo de Jack, el capitán Héctor Barbosa, que ahora lleva una pata de palo y utiliza una muleta. Cuando Barbosa entró en la habitación, le sugiere al rey Jorge que esposaran a Jack para evitar escapar, pero el rey se negó. Cuando Jack le preguntó sobre el destino del Perla Negra, Barbosa reveló que perdió el perla y su pierna, diciendo la defendí con bastante fuerza, pero de todos modos se hundió. Antes de que Barbosa y el rey Jorge pudieran continuar con sus negocios, Jack escapó del palacio y de la guardia del rey. Esa noche, Josame Gibbs, quien fue arrestado antes de la reunión de Jack Sparrow con el rey Jorge, fue arrastrado por 2 guardias hacia Barbosa, quien vino a interrogar a Gibbs sobre el paradero de Jack. Al darse cuenta de que Jack se dirigía a la Fuente de la Juventud, Barbosa amenazó con colgar a Gibbs a menos que ofreciera algo para la búsqueda de la fuente. Luego, Gibbs sacó el mapa que Jack le había mostrado. Barbosa le ordenó a Gibbs que le entregara el mapa, pero Gibbs agarró una linterna y la estrelló contra el mapa. Mientras el mapa estaba en llamas, Gibbs revela que memorizó cada ruta y destino en el mapa. Mientras el mapa arde, Barbosa solo pudo decir bienvenido de nuevo a la armada de su majestad, maestro Gibbs. Días después, a bordo del HMS Providence, Barbosa hizo traer a Gibbs para que le proporcionara un rumbo. Luego, Gibbs señaló a 3 galeones españoles que navegaban hacia ellos. Barbosa, Groves y Gillette inmediatamente ordenaron a la tripulación que se dirigiera a sus puestos de batalla. Sin embargo, los galeones simplemente pasaron sin disparar. Barbosa dedujo que la Fuente de la Juventud era el premio y que no valía la pena hundirse. Sabiendo que se habían quedado atrás en la carrera hacia la fuente, Barbosa ordenó a la tripulación que navegara más. Más tarde, Barbosa comió rodajas de manzana en un fino plato de plata antes de que el teniente comandante Groves se acercara para informar los rumores sobre su destino. Barbosa reveló que navegaban hacia Uiticap Bay, hogar de sirenas. Aunque la tripulación murmuró con miedo, Barbosa logró inspirar confianza preguntándoles si eran hombres de King, por lo que Barbosa ordenó al Providence zarpar a toda vela hacia Uiticap Bay. Poco después de llegar a Uiticap Bay, el grupo de desembarco de Barbosa fue testigo de cómo las sirenas atacaban a los demás miembros de la tripulación a bordo del Providence. Aunque Barbosa ordenó continuar la búsqueda de la fuente a pie, creyendo que la tripulación a bordo del barco ya estaba condenada. Groves se negó a abandonar a sus hombres, pero lo reconsideró después de que Barbosa le apuntó con una pistola. Mientras el Providence se hundía bajo las olas, el resto de la tripulación siguió a Gibbs en su siguiente rumbo.
Mientras atravesaba la jungla, Barbosa comenzó a recolectar ranas, afirmando que era un anciano que tenía un pasatiempo, aunque realmente necesitaba las ranas para envenenar su espada. Barbosa, mirando su tarro de ranas, dijo: la fortuna sigue favoreciéndonos. Cuando Jack Sparrow sube a bordo del barco de Ponce de León, el Santiago, encuentra a Barbosa esperando dentro y descubre que los españoles están en posesión de los cálices. Los dos viejos rivales y excapitanes del Perla Negra unen fuerzas mientras se infiltran en el campamento español hasta ser capturados y atados a palmeras. Fue en su cautiverio que Barbosa reveló su verdadera agenda: solo quiere vengarse de Barba Negra por atacar al Perla Negra, lo que obligó a Barbosa a sacrificar su propia pierna para escapar. Jack prometió que Barbosa tendría la oportunidad de derrotar a Barba Negra antes de improvisar un escape deslumbrante. Después de que Jack llevó a la tripulación de Barba Negra a la Fuente de la Juventud, Barbosa y su tripulación se enfrentan a Barba Negra. Al explicar los crímenes que cometió Barba Negra, Barbosa sacó su espada. Se produce una batalla entre las tripulaciones mientras Barbosa y Barba Negra pelean, y Barbosa pierde su muleta al final. Antes de que Barba Negra pudiera derribarlo, Barbosa dijo: echa un vistazo, y Duarte H antes de que llegaran los españoles. Su líder, el español, ordenó a sus hombres destruir la fuente, creyendo que su poder es una abominación contra Dios. Mientras Barba Negra se enfrenta brevemente al español, Barbosa apuñala a Barba Negra con su espada envenenada, con la que Angélica se corta accidentalmente mientras se la quita a Barba Negra. Mientras Jack intentaba encontrar los cálices que el español tiró, Barbosa recogió la espada de Barba Negra y esta junto con el barco y la tripulación del pirata como pago por su pierna. Cuando Barbosa se fue, todos los miembros de la tripulación humana de Barba Negra lo siguieron, dejando que el propio Barba Negra muriera en la fuente. Cuando subió a bordo del Queen Anne's Revenge, Barbosa se había puesto toda su vestimenta pirata. Cuando Barbosa tomó el timón del barco, el grumete se le acercó con el viejo sombrero negro de ala ancha, que Barbosa había perdido antes y ahora había encontrado. Barbosa voltea el sombrero mientras lo coloca sobre su cabeza antes de sacar su nueva espada, lo que hace que el Queen Anne's Revenge navegue hacia adelante a toda velocidad. Mientras el Revenge zarpaba, Barbosa envainó su espada y gritó órdenes a su nueva tripulación. Luego, Barbosa metió la mano en su abrigo y sacó sus cartas de corso, diciendo que la corona le sirvió bien, y las rompió mientras le decía a la tripulación: abran paso a Tortuga. Antes de tirar los papeles. Los papeles volaron por el aire mientras el Queen Anne's Revenge navegaba por las aguas. La venganza de Salazar. Los hombres muertos no cuentan cuentos. Barbosa regresa como capitán del Queen Anne's Revenge y líder de una gran flota un año después de la muerte de Barba Negra. Después de descubrir que su flota estaba siendo atacada, buscó a una bruja llamada Shansa, a quien una vez salvó de la ejecución. Ella lo ayudó a descubrir que Salazar realmente estaba detrás de Jack Sparrow, le dio la brújula de Sparrows y le advirtió que no se encontrara con Salazar, pero él ignoró sus advertencias y se dispuso a encontrar a los no muertos. Barbosa encontró el barco de Salazar y pidió hablar, pero el cazador de piratas estaba a punto de matarlo hasta que Barbosa revela que sabe que Salazar realmente estaba detrás de Jack Sparrow. El famoso capitán Armando Salazar subió al barco de Barbosa y mató a varios miembros de la tripulación de Barbosa antes de obligarlo a él y a sus supervivientes a subir a su barco para ayudarlo a matar a Sparrow. Barbosa pronto se entera de una poderosa arma llamada Tridente de Poseidón, que Salazar pretende utilizar para eliminar a todos los piratas del océano. Con ese fin, Barbosa se ve obligado a formar equipo con Jack nuevamente para encontrar el tridente y recuperar el Perla Negra libre y de regreso a sus verdaderas dimensiones, pero ató a Jack y tomó el mando de la nave, y finalmente se enteró de su verdadero parentesco con Karina, un astrónomo y relojero que fue acusado falsamente de brujería. Jack se enteró después de reconocer el apellido de Karina y recordar a una mujer que tenía el mismo nombre que había estado involucrada con Barbosa, pero Barbosa lo amenaza para que guarde silencio. Al final, el tridente es destruido y Barbosa hace que la tripulación del Pear luce el ancla para salvar al grupo de Jack. Se le revela su relación con Karina y él le dice que ella es un tesoro para él después de que ella le pregunta qué es para él.
Barbosa notó que Salazar se movía para matar a su hija y, después de garantizar su seguridad, Jack le da una espada y se sacrifica para matar a Salazar y a los hombres restantes para salvar a Karina y los demás. Comparte una última mirada con su hija antes de ser arrastrado por el mar devorador. Tras la muerte de Salazar y sus hombres, Jack, Karina y los otros piratas lamentan la muerte de Barbosa. Karina incluso decide tomar el apellido de su padre en honor a su sacrificio. Videojuegos serie Corazones del Reino Héctor Barbosa en Kingdom Hearts III. Barbosa aparece en el mundo de Port Royal o el Caribe en la tercera entrega de la serie. En Kingdom Hearts II, Pete visitó el mundo en el momento en que el Perla Negra vino a saquear Port Royal, extendiendo su mano en ayuda de Barbosa. Los piratas secuestraron a Elizabeth Swann, pensando que era hija de Bootstrap y obteniendo el medallón azteca que poseía. Barbosa le revela su estado maldito a Elizabeth, así como el pago de sangre, con un hijo de Bootstraps como sustituto. Al llegar a la isla de Muerta, Barbosa realiza un ritual ofreciendo una pequeña cantidad de sangre de Elizabeth para romper la maldición. Sin embargo, no pasa nada. En su ira, no se da cuenta de que Will Turner se lleva a Elizabeth. Jack Sparrow se queda atrás en la cueva y es hecho prisionero a bordo del Pearl mientras alcanza al interceptor. Después de una larga batalla por el medallón, Sora y los pasajeros del barco son hechos cautivos. Will Turner acude al rescate y amenaza con suicidarse si sus amigos no son liberados. Su noble acto fracasa cuando Pete lo deja inconsciente y el resto queda atado en la cabina de los interceptores, con explosivos esparcidos por la cubierta. De vuelta en Isla de Muerta, Barbosa realiza la ceremonia con Will, pero cuando está a punto de derramar su sangre, Sora, Jack y los demás irrumpen en la fiesta. Mientras Sora y su pandilla se ocupaban de la tripulación, Jack se enfrenta a Barbosa hasta que Jack es apuñalado. Sin embargo, Barbosa se sorprende al descubrir que Jack también estaba bajo la maldición, sacando en secreto una moneda azteca del cofre. Barbosa pide la ayuda de Pete, que se le concede en la forma del iluminador Heartless, que absorbe la luz de la luna, haciendo a Barbosa inmune a la llave espada. Sora y Jack destruyen al iluminador y derrotan a Barbosa mientras él acecha a la luz de la luna. Jack se corta la palma mientras Barbosa se recupera de su derrota y le arroja el medallón ensangrentado a Will, quien sangra en su propio medallón. Luego, Jack le dispara a Barbosa con la misma pistola con la que Barbosa lo abandonó 10 años antes. Barbosa se ríe hasta que Will deja caer las dos últimas monedas ensangrentadas en el cofre, levantando la maldición. Con eso, Barbosa se siente abrumado por el dolor de la muerte y dice que siente frío mientras se desploma. Barbosa regresa en Kingdom Hearts III, con eventos en el juego que siguen a At World's End, con Barbosa ahora aliado con Will y Elizabeth mientras viajan al casillero de Davy Jones para recuperar a Jack y el Perla Negra, y luego regresan al Caribe para lidiar con ambos. Davy Jones y Cutler Beckett, apoyados por Sora, Donald y Goofy. Después de que Sora se ve obligado a tomar su propio barco proporcionado por Tía Dalma, el Leviatán, de regreso a Port Royal para ser reparado, regresa para descubrir que el intento de la corte de los hermanos de pedir la ayuda de Calypso, que se reveló que era Tía Dalma en forma humana, apareció haber sido en vano. Después de que Isabel, como rey pirata, da un discurso conmovedor a la tripulación del Perla Negra para izar los colores y mostrar a la armada de la corte de los hermanos que no temen a la armada más grande de la Marina Real que lucha bajo la bandera de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, el Perla se mueve para enfrentarse al holandés errante mientras Calypso convoca su vorágine para que los barcos luchen en ella, con Barbosa al mando del timón del Perla. Después de que Sora, Donald, Goofy, Jack y Elizabeth regresan a la Perla después de dejar a Will fatalmente herido en el holandés mientras ella se hunde en la vorágine, a pesar de las preocupaciones de Barbosa, Jack se prepara para ver si Beckett cumplirá su parte del acuerdo. Solo para que Beckett hiciera que su buque insignia, el HMS Endeavour, se preparara para atacar al vulnerable Pearl. Sin embargo, el holandés resurge con Will ahora al mando como su nuevo capitán tras la muerte de Davy Jones, ya que fue Will quien apuñaló el corazón de Jones en el cofre del hombre muerto con la ayuda de Jack, convirtiéndolo así en el nuevo capitán, y junto con el Pearl, se prepara para golpear al Endeavour con una doble andanada completa.
Beckett está congelado por la incredulidad y la conmoción por haber sido superado en maniobras y, por orden de Jack, Barbosa transmite la orden de abrir fuego, y Pearl, el holandés, desata su furia contra el Endeavour. Los Royal Marines de Beckett se ven obligados a abandonar el barco cuando se dan cuenta de que Beckett no puede dar órdenes, y Beckett se queda en su buque insignia mientras los polvorines explotan, destruyendo el barco y matando a Beckett. Con la pérdida del Endeavour y Beckett, la Armada Royal Navy/8 no tiene más remedio que retirarse derrotada. Luego, Barbosa despide a Elizabeth mientras ella parte para pasar un día con Will antes de que él comience sus 10 años de deber de transportar almas al más allá como el nuevo capitán del holandés errante. Más tarde se encuentra con Gibbs, Donald, Goff y el equipo mientras Jack le asegura a Zora que un día con Will y Elizabeth antes de que él se vaya es suficiente para acostumbrarse a sus amigos y su familia. Piratas del Caribe: La leyenda de Jack Sparrow. Mientras se enfrenta a la orca, Jack Sparrow relata sus aventuras más emocionantes, aunque exageradas y no del todo honestas, incluida una versión completa de la maldición del Perla Negra. El papel de Barbosa en el juego es similar al de la película, salvo algunas diferencias. Por ejemplo, Barbosa se rindió humildemente a Jack en lugar de tomarlo inmediatamente prisionero. Disney Infinito: Barbosa es un personaje jugable en la serie de videojuegos. Se puede jugar con él en el set de juego de Piratas del Caribe y en Toy Box y está clasificado como un compañero. Viene con una espada y una pistola de chispa como armas principales. Mar de Ladrones: La vida de un pirata. Un Barbosa no muerto aparece en la misión Captains of the Damned de este videojuego. Dentro de Whispering Bayou, se le puede escuchar hablando con Calypso sobre el tema de la Perla Negra poco después de que ella lo resucitó. Más tarde, en Isla Tesoro, lidera el ataque de Wicked Wench a la isla. Las obras deben atravesar Isla Tesoro, que está llena de miembros de su tripulación fantasmal. Héroes de Disney modo batalla: Héctor Barbosa aparece como un personaje desbloqueable con 80 fichas de héroe, lo único que usa es un cañón que dispara a los enemigos, además de 2 bolas en forma de gancho para ralentizar a los enemigos y puede comerse una manzana para curarse a sí mismo. En el videojuego Kinect Disneyland Adventures, Barba Negra aparece como el capitán de Wicked Wench, pero su apariencia se inspiró muy claramente en Barbosa, compartiendo su vestuario y su parecido. Teniendo en cuenta que Davy Jones y Jack Sparrow aparecieron en el arte conceptual de este juego pero no en el producto final, es probable que Barbosa originalmente estuviera destinado a estar en el juego, pero fue eliminado por motivos de derechos de autor. Medios impresos: El precio de la libertad. Cuando tiene poco más de 40 años, Barbosa es un capitán pirata en el Caribe. Su goleta, la Cobra, es atacada y destruida por piratas rebeldes. Barbosa casi se ahoga pero fue salvado por 2 de sus tripulantes, Pintel y Raggedy. Meses después, Barbosa va a Shipwreck Cove para informar a los Piratelords de su desastre. Durante esa reunión conoció a Jack Sparrow por primera vez. Con la ayuda de Jack Sparrow, Barbosa descubre que el líder de los pícaros es Borja Palachnik, el señor pirata ruso del mar Caspio. Después de ser capturado y sentenciado a la horca, Borja le dio su pieza de 8 a Barbosa, convirtiéndolo así en el próximo señor pirata del mar Caspio, aunque Barbosa no sabía el significado de ello en ese momento. Leyendas de la corte de los hermanos: Al enfrentarse a un ejército de sombras, Héctor Barbosa fue el primer oficial a bordo del Perla Negra, capitaneado por Jack Sparrow. Barbosa navegó con Jack y el siempre melancólico Billy Turner, mientras la divina tía Dalma envió la perla para recolectar todas las piezas del poderoso oro de las sombras y evitar que el Señor de las Sombras destruyera la corte de los hermanos. Sparrow y Barbosa viajaron por todo el mundo, perseguidos por la Compañía Comercial de las Indias Orientales y el ejército del Señor de las Sombras, pero al final pudieron derrotar al Señor de las Sombras y escapar de la compañía. Después de la misión, Jack habló con Barbosa sobre la búsqueda de una nueva tripulación en Tortuga. Con una expresión intrigante en su rostro y ojos brillando con planes siniestros, Barbosa se ofreció a encargarse de encontrar una tripulación. El nombre Héctor Barbosa se reveló por primera vez en el comentario del DVD La Maldición del Perla Negra con Johnny Depp, quien, como sostuvieron los escritores Ted Elliott y Terry Rossio, se le ocurrió el nombre él mismo mientras bromeaba con Geoffrey Rush sobre el nombre de Barbosa.
Se habló en pantalla en AdWords como la primera línea de Jack Sparrow a Barbosa. El nombre de Barbosa en el guión original de La Maldición del Perla Negra era Corazón Negro. Este nombre probablemente se inspiró en el apodo de Barba Negra como el capitán de Wicked Wench de la atracción original en la que se inspiró Barbosa. Elizabeth todavía se refiere a Héctor como si tuviera un corazón negro en La Maldición de la Perla Negra. En On Stranger Tides de Visual Guide, se decía que Héctor Barbosa se convirtió en almirante durante la búsqueda de la Fuente de la Juventud. Sin embargo, se confirmó que a Barbosa se le dio el rango de capitán en lugar de almirante en On Stranger Tides. Barbosa tiene muchos elementos que son paralelos al villano literario de Long John Silver de Isla del Tesoro. El acento de Barbosa se deriva de la estereotipada voz pirata popularizada por la interpretación de Silver de Robert Newton en la adaptación de Disney de 1950 de Isla del Tesoro. Barbosa, que nombró a su mascota en honor a su capitán de puesto, también es paralelo a que Silver haya llamado a su loro, Captain Flint, en honor a su difunto capitán Flint. La aparición de Barbosa en On Stranger Tides se inspiró en Long John Silver. El miedo de Barba Negra a Barbosa como el hombre de una sola pierna también se refiere al libro en el que Billy Bones se refiere siniestramente a Long John con el apodo de Jim. Confiado y persuasivo, Héctor Barbosa combina la experiencia con una audacia casi temeraria. Barbosa se convirtió en pirata por su deseo de elevar su estatus social y su codicia por la riqueza y el poder, pero no porque quisiera vivir la vida aventurera de un pirata como lo hacía Jack Sparrow. Se consideraba un caballero de los mares y podía actuar cortésmente si así lo deseaba. Poseía cierta elocuencia que frecuentemente utilizaba en su beneficio. Como algunos piratas, Barbosa consideraba que el código pirata era más pautas que reglas reales, pero sin embargo respetaba el derecho del parlamento y prefería interpretar el código a su favor en lugar de violarlo abiertamente. La relación de Barbosa con Jack Sparrow fue complicada. Lideró el motín contra Jack, lo que resultó en convertirse en capitán del Perla Negra, pero también ayudó a rescatar a Jack del casillero de Davy Jones. Jack también fue uno de los pocos que llamó a Barbosa por su nombre de pila Héctor, lo que implica una buena amistad antes del motín de Barbosa. Incluso después de todo lo que habían pasado, Barbosa era en secreto un admirador de las increíbles fugas de Jack. Algún tiempo después de su primer motín en el Perla Negra, Barbosa tenía un mono capuchino, al que llamó Jack en honor a su antiguo capitán Jack Sparrow. Parecía preocuparse genuinamente por el mono, que ocasionalmente acompañaba a su amo a todas partes y a menudo se sentaba en su hombro. El manjar favorito de Barbosa era el caviar, pero también apreciaba notablemente las manzanas verdes. Le ofreció una manzana a Elizabeth durante su cena a bordo del Pearl y comentó que después de que se levantara la maldición, se comería un fanega entera de manzanas. Este parecía ser uno de los placeres simples de la vida de Barbosa, incapaz de sentir o saborear debido a la maldición. Por esta razón siempre mantenía una cantidad de manzanas en la mesa de su cabaña en la Perla. En el momento de su muerte, Barbosa sostenía una manzana porque tenía la intención de comérsela inmediatamente después de levantar la maldición. Sin embargo, Barbosa pudo darle un mordisco a una manzana cuando se reveló en la choza de tía Dalma. Era un maestro marinero, que tenía excelentes habilidades de navegación, un estratega que podía planificar el futuro. Estas habilidades no solo le dieron muchas ventajas en su vida pirata, sino que también se ganaron mucho respeto tanto entre sus subordinados como entre sus enemigos. Estas habilidades, combinadas con sus excepcionales habilidades de lucha, fueron de hecho la razón por la que Barbosa logró sobrevivir a una vida de piratería durante varias décadas y contribuyó a su reputación y su posición de alto rango durante este tiempo. Barbosa es un hábil espadachín, que insinúa toda una vida de experiencia, y demostró ser capaz de defenderse de numerosos enemigos a la vez, solo superado en manejo de la espada por Jack. Antes de desafiar al legendario pirata Barba Negra, Barbosa envenenó su espada, diciendo que no era tan tonto como para luchar contra Barba Negra sin una ventaja venenosa. Durante su duelo con Barba Negra, Barbosa también usó su muleta como arma en la batalla, empuñándola junto con su espada contra Barba Negra. Sin embargo, su estilo de lucha también era bastante sucio y solapado. Barbosa tiene muchas cicatrices en la cara, la más notable está debajo del ojo derecho.
Barbosa viste ropa fina propia de un hombre de su estatura y estatus. Rara vez se le ve sin su gran sombrero redondo y oscuro, decorado con plumas de avestruz azules como muestra de vanidad. En el momento de convertirse en corsario de Inglaterra, Barbosa abandonó su atuendo pirata y en su lugar usó un bicornio negro y dorado junto con ropa naval, incluida una chaqueta azul oscuro con adornos dorados y puños carmesí. Aunque su ropa cambiaba, Barbosa todavía llevaba el pelo largo y desaliñado, junto con su característico bigote y barba, a menos que usara su peluca empolvada en presencia de personas de clase alta. Entre las joyas de Héctor Barbosa, lleva un anillo de plata que tenía la imagen de una cabeza de león, que simbolizaba el estatus de Barbosa como líder en su dedo anular derecho. Antes de convertirse en corsario, Barbosa había perdido la espinilla y el pie derechos durante el ataque de Barba Negra al Perla Negra. Después de perder su pierna, Barbosa lucía una pata de palo en lugar de su espinilla y pie derechos, que contiene un suministro de ron y una taza. También utilizó una muleta de madera, que servía tanto para el equilibrio como para el combate como se demostró durante su feroz duelo con Barba Negra. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el video. Si queréis ver más videos como este, dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita. Estoy seguro que aquí encontrarás mucho más en este canal. Tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente video.